Listo. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes aquí de nuevo, tu hermano Pedro, y esta vez con nuestro hermano Winston, teólogo, Arcángel, hermano, me da mucho placer el poder compartir contigo, ya que, bueno, como hemos dicho antes, hermano Pedro y Biblia en Contexto, bueno, se unen. Y bueno, en esta ocasión me gustaría, ¿no? Más que nada, bueno, presentarme. Mi nombre es mi nombre es Pedro Reyes, más conocido en las redes sociales como hermano Pedro, ¿verdad? Ministro del Señor. Por si acaso, porque sé que las personas en YouTube, mucha gente que tiene YouTube no tienen Facebook y así también de igual manera, ¿no? O viceversa. Pues en esta ocasión estamos juntos, ¿verdad? Para compartir el tema de lo que es la expiación limitada, ya que esta ha sido una de las doctrinas que más trilladas han sido. De hecho, me llama mucho la atención cómo la llaman diabólica, y entiendo que es por la descontextualización de los mismos textos, de que las personas leen lo que quieren leer y es porque no hacen una verdadera exégesis, ¿verdad? Y por eso estamos aquí y quiero pasarte la palabra, mi hermano, para que nos expliques un poco de qué se trata esta expiación limitada, porque lo último que escuché sobre esto era que Dios era un tacaño, literalmente blasfemando así, que si eso era lo que nosotros pensábamos, entonces Dios era un tacaño porque había muerto por unos pocos elegidos y nos comparaban hasta con los testigos de Jehová, ¿verdad? Con los 144,000 y estos otros no se salvaban. ¿Qué usted cree sobre esto, mi hermano? Ya que sé que usted nos puede explicar un poco más de qué se trata esta doctrina en particular. Sí, no hay un sistema teológico. Gracias, Pedro. Mi nombre es Winston Medina. Por supuesto, vamos a tratar de ir a través de esta doctrina tan importante, pero yo quería comenzar diciendo que no hay un sistema teológico más atacado en las redes sociales y especialmente en Latinoamérica, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica, que es precisamente, el sistema teológico del calvinismo, que se centra prácticamente en 5 puntos, pero es mucho más que eso, porque abraza todos los que son las confesiones de la teología reformada y todo aquello, ¿no? Y uno de los problemas, la mayoría de las personas que creen en seguridad y salvación no tienen problema en aceptar los 4 puntos del calvinismo, excepto el tercer punto del calvinismo, que es la expiación limitada, precisamente porque les parece que Dios es monstruoso. Lo que tú dices, lo que escuchaste no es nada grave en comparación a lo que se dice de Dios cuando uno presenta la expiación limitada. Entonces ellos dicen, no, el Dios tuyo es un Dios monstruoso que solamente escoge a unos pocos y no a todo el mundo. Entonces, tacaño es nada para lo que yo he escuchado y por eso a veces hasta lo catalogan de satánico, ¿no? Y muchas cosas. Pero bueno, es algo que llama la atención. Yo quiero que ustedes entiendan que para poder entender, vamos a ver si lo puedo poner así, no, creo que se ve mejor así. La expiación limitada, necesitamos ir, Pedro, a través de este programa o esta estructura que he elaborado para poder lidiar con esta doctrina del calvinismo o de la teología reformada. Fíjense, primero, ¿qué es expiación limitada? Vamos a definir en qué consiste, porque las personas no entienden lo que es expiación limitada. Y lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de expiación limitada es que la expiación limitada, con eso queremos decir que es verdadera expiación y verdadera redención, por lo tanto, verdadera salvación. Y ya voy a explicar eso, porque la expiación tiene 3 características fundamentales. Número 1 es sustitucionaria. Quiere decir que Cristo murió en sustitución por los pecados de alguien o de algunas personas, pero como está muriendo en sustitución, es obvio que no puede estar muriendo por todo el mundo, porque no todos se salvan. Muchos ya se han condenado y la gente se sigue condenando, pero algunos sí se salvan. Jesús tuvo que haber muerto por los que se salvan para que su sacrificio sea perfecto y haya habido una verdadera sustitución. En segundo lugar, la expiación de Cristo es punitiva, es decir, que paga un precio, logra algo, y es que paga un precio y paga el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él pagó. Y en tercer lugar, la expiación limitada es eficaz, es decir, que verdaderamente redime. Por eso se le llama verdadera expiación, verdadera redención, por lo tanto, verdadera salvación. Estas son las 3 características principales que definen lo que es la expiación limitada. Un aspecto importante, Pedro, que hay que considerar cuando hablamos en este aspecto de la definición de la expiación limitada, es que tenemos que admitir que la expiación es limitada por 2 razones. Una,
Los ángeles también cayeron, también fallaron, pero los ángeles no están metidos dentro del programa salvífico de Dios redentivo. Entonces, la expiación no fue llevada a cabo por los ángeles caídos. Si no fue llevada a cabo por los ángeles caídos, entonces una expiación limitada debe admitirse en ese sentido. Por otro lado, o sea, los ángeles podrían usar el mismo argumento y decir, oye, Señor, qué tacaño eres. Pagaste el precio, mandaste a Cristo a morir por los hombres, pero no murieron por nosotros. No murió por nosotros, que somos ángeles, que también fallamos. Y a lo mejor fallamos menos, de menor manera, como los hombres verdaderamente fallan. Entonces, ¿cómo es eso? Pudieran usar ese mismo argumento, pero los ángeles no están para definir lo que es la justicia, porque el que define la justicia es Dios y no el hombre. Entonces, siempre la doctrina de la expiación limitada, Pedro, nos va a dejar esa sensación de un Dios injusto, y es precisamente cuando Pablo habla de la elección en Romanos capítulo 9, dice, ¿quién eres tú, oh hombre? Porque esa es la sensación que deja para hablarle a Dios de vuelta, o sea, para replicarle a Dios, para decirle por qué me hiciste así o asá, o sea, nadie tiene esa prerrogativa. Otra de las razones por la que la redención es limitada es que aún en el sistema arminiano, hermano Pedro, se limita a algo. La expiación es limitada de alguna manera, porque fíjate, nosotros dentro de la teología reformada calvinista, nosotros vemos a la luz de la Biblia y del contexto y de la exégesis bíblica y desde los idiomas originales una expiación limitada, Pedro, pero fíjate, nosotros limitamos es la extensión de ese sacrificio de Cristo. Pero debemos dejar muy claro, Pedro, que en los cánones de Dort, que son los documentos oficiales de la teología reformada, y en las confesiones de Westminster, se dice claramente, Pedro, que la sangre de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, eso lo quiero dejar claro, es suficiente e infinita en valor para redimir los pecados de todos los hombres del mundo. Eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, el punto aquí, Pedro, es que aunque esa es una verdad, tenemos que preguntarnos, ¿fue ese el propósito original de Dios? ¿Fue esa la intención de Dios? Si esa hubiese sido la intención, la sangre de Cristo es tan infinita en valor que puede y es suficiente para cubrir los pecados de todas las personas del mundo, si eso hubiese sido la intención de Dios. Pero es claro que la expiación limitada está conectada a un plan, a un propósito de Dios, razón por la cual Dios no puede fallar en ese propósito desde su voluntad decretiva. Dios ha decretado algo y Dios lo va a cumplir. Y ahí es, y a eso es que me voy a remitir a medida que vayamos a través de este proceso. Pero lo que yo te quería decir es que mientras nosotros limitamos, por eso los arminianos y los wesleyanos también limitan la expiación de alguna manera. Porque mientras nosotros limitamos la extensión, el abarque, lo que alcanza la expiación limitada, aunque reconocemos que es infinita para redimir los pecados del mundo, si eso hubiese sido la intención de Dios o el propósito de Dios, ellos limitan el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces mandó a Cristo morir en una cruz para expiar de forma sustitucionaria los pecados de todos los hombres como ellos lo entienden, pero no todos los hombres se están salvando. Entonces, ¿quién falla? ¿Dios o el hombre? Entonces ellos dicen, no, es el libre albedrío. Sí, pero si Dios tiene el propósito, lo que ellos están presentando entonces es un Dios cuyos propósitos, cuya voluntad decretiva puede ser frustrada, y el testimonio de toda la escritura en la carta de Daniel, perdón, en el libro de Daniel y en otras partes de la escritura, se dice claramente que la voluntad decretiva de Dios, que lo que Dios decreta, que lo que Dios habla, especialmente cuando está ligado a la voluntad decretiva de Dios, nadie lo puede estorbar, nadie puede hacerlo retroceder y nadie puede detenerlo. Entonces ese es el punto, que ellos, mientras nosotros limitamos la extensión, el abarque de la expiación, ellos limitan el poder de Dios, y ese es el gran problema. Ahora, fíjate, Pedro, ya para ir avanzando, fíjate el lenguaje bíblico que se utiliza cuando hablamos. Mi hermano, ¿cree usted que de lo que estás hablando tenga que ver con Juan 6, 36 al 40? Sí, por supuesto, todo. ¿Te lo leo? Sí, por favor, léalo. Dice, mas os he dicho que aunque habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí te deja claro cuál es la voluntad de Dios, y te dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que Él me diera,
no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, de que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga la vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Claro que sí, claro, porque ahí se está admitiendo, Pedro, que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad es que el Padre va a darle a Cristo un pueblo, le va a dar ciertas personas, pero no todos. Fíjate que ahí tuvo Cristo la oportunidad para decir, el Padre me dará el mundo entero, y cuando me dé el mundo entero a todos los hombres del mundo, entonces yo lo voy a resucitar. Eso sería caer en el universalismo, pero ahí dice es que el Padre, todo lo que el Padre me dé, vendrá a mí. Los padres de la iglesia ven ese venir a mí como sinónimo de creer. Es decir, van a creer porque hay la influencia primero del Padre que los va a traer. Entonces debe admitirse que el Padre, por supuesto, no escoge a todos y no a todos los trae a Cristo. Y los que vienen a Cristo, que es lo que Cristo en el mismo contexto habla de que van a creer, que van a ver al Hijo y que van a creer en el Hijo, a esos Cristo los va a resucitar en el día postrero, y Cristo no falla en hacer esa voluntad porque esa es una voluntad de propósito o la voluntad decretiva de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a revisar porque tenemos que ver la expiación limitada, Pedro, en términos de logro. La pregunta no es tanto por quiénes murió Cristo en la cruz, sino que la pregunta debe ser, ¿qué logró Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que logró? Logró verdadera expiación y verdadera redención. Te lo voy a poner de una manera más sencilla, Pedro, para que podamos entender el concepto antes de que podamos entrar en el lenguaje bíblico. Fíjate. Disculpen que tengo un poco de catarro, pero bueno, escuchen. Este es el punto. ¿Qué logró Cristo en la cruz? En el sistema arminiano wesleyano, Jesucristo está intentando salvar. Jesucristo está tratando de salvar. O Jesucristo, el sacrificio de Cristo no es más que una mera provisión, no es más que una mera oferta, no es más que un simple sacrificio, pero es un sacrificio defectuoso porque está la oferta, pero Dios puede salir frustrado si el poderoso libre albedrío del hombre no termina de redimir el precio que Cristo pagó. Entonces es un problema porque lo que ellos plantean es un sinergismo. Mientras que en la teología reformada se habla de que lo que Dios hace lo hace perfecto. Todo don perfecto proviene del Padre de las luces. No puede ser que Dios envió a su Hijo, lo dio, eso es un don. Dio a su Hijo y sí lo dio para que cumpliera su voluntad. En la cruz, Cristo está muriendo en sustitución por los pecados. Ahora, el problema es que hay muchos textos que son aparentemente universalistas fuera de contexto, como uno lo escucha muchas veces en las personas que caricaturizan o tergiversan el calvinismo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar, pero fíjate, vamos a ver el lenguaje bíblico. Pedro, cuando hablamos de la expiación limitada, ya dejó bien claro que en el sistema arminiano wesleyano lo que se plantea es que Cristo está intentando, aunque ellos no lo van a decir así, pero en el fondo eso es lo que se está diciendo, que Cristo está intentando, tratando, haciendo posible la salvación, pero no está segura. Mientras que en el sistema reformado y a la luz de la Biblia, Cristo logró lo que el Padre lo envió a hacer, que es precisamente morir en sustitución, como lo profetizaba ya Isaías 750 años antes en el capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, el justo por los injustos, como dijo Pedro. Ahora, fíjate, Pedro, cuando uno va, por ejemplo, bueno, tú leíste el texto, Juan 6, 38 al 39, Juan 10, 11, Juan 15, 16, Juan 15, 13, nada más voy a decir la cita porque no vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Juan 17, 2, Hechos 20, 28, Efesios 5, 27, perdón, del 25 al 27 y Primera de Pedro 3, 18, entre otras citas bíblicas. De acuerdo a estos textos y muchos más, Jesús vino a salvar a las siguientes descripciones de personas que a veces va a ser metafórico, pero a veces va a ser literal. Fíjate, dice a su pueblo. Jesús llama a aquellos, cuando Juan habla, dice, él salvará a su pueblo por sus pecados. Él salvará, se llamará su nombre Jesús, dice Gabriel, perdón. Dice el ángel a María, le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Ahí tuvo una oportunidad para decir, salvará a todos los hombres del mundo o hará posible la salvación de todos los hombres, pero no, él dijo, él salvará. El verbo es definitivo. ¿Salvará a quién? A su pueblo de sus pecados. Entonces también en los textos que tú leíste, estos son el don de Dios.
para Cristo, porque son dados. Los dones de Dios son irrevocables, Dios los da, por eso hablamos dentro de este concepto de una redención que es verdaderamente eficaz, efectiva y que es verdadera redención. Entonces, estos son dados a Cristo por el Padre, por lo tanto, los elegidos son un don del Padre para Cristo. También se nos describe en estos textos que yo di que Jesús se refiere a sus escogidos como sus ovejas y les dijo a los judíos en Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, ustedes, especialmente el versículo 20 en adelante también dice, ustedes no oyen porque ustedes no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas, ustedes oyeran, pero mis ovejas verdaderamente oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Y a nadie les arrebata de mi mano, creo que es lo que dice. Igual que en Juan 17, del 1 al 11, también cuenta cuando Jesús ora por los discípulos, cuando dice, y de estos que me diste, cuando que le dice, bueno, y te pido que ninguno de estos, yo los guardé cuando estaba en el mundo, ahora oro por ellos, no para que los quites del mundo, sino para que los guardes. Y habla también de esta oración por estos elegidos, por estos escogidos, la cual también son llamados sus ovejas. No, y no solamente eso, sino que también en ese mismo contexto que tú has citado, y doy gracias a Dios porque has traído a la palestra precisamente este versículo, este pasaje de Juan 17, nota que Jesús dice, no oro por los del mundo. Sí, Jesús no ora por los que tú me diste, sino por los que tú me diste. O sea, Jesús ora justamente por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino por los que habrían de creer después de él. Es obvio que a Jesús, el Padre no solamente le había dado a los discípulos, había muchas otras gente que seguían a Cristo, solo que no estaba hablando en ese sentido, o sea, no estaba limitado a los discípulos, había gente que sí había creído sinceramente en Cristo. Entonces, Jesús, la intercesión de Cristo en este sistema de que la expiación es ilimitada, presenta una intercesión fallida, porque imagínate, ¿cuántas personas están cayendo en el infierno actualmente? ¿Cuántos hoy cada minuto caen en el infierno? Ahora Jesús murió y resucitó y subió a la diestra del Padre y allá actúa intercediendo como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, intercediendo por su pueblo, por aquellos que ya redimió y santificó y justificó. La pregunta es, si él murió por los pecados del mundo, ¿intercede Jesús por los que están en el infierno? No, y el hombre podría también entonces exigirle a Jesús y decirle, bueno, ¿por qué estoy en el infierno si tú moriste por los pecados de todo el mundo? Entonces, no es justo. Exactamente, sí, eso ya lo he explicado también en otros videos. Los invito a que vean una serie que se llama Cursos de Soteriología, creo que se llama Soteriología 1, 2, 3, creo que hay 7 videos de eso, y ahí explico un poco más de los problemas teológicos y lógicos, porque eso es una de las cosas que las personas tratan de que nosotros suprimamos la lógica, y no usemos la lógica, cuando la lógica, o sea, el razonamiento es un don natural de Dios, que Dios nos ha dado, y Dios quiere, así como usamos el libre albedrío, que no lo negamos en el sistema calvinista para operar en nuestro mundo natural, también Dios quiere que usemos nuestra razón, y eso nos diferencia de los animales. Pero bueno, hay mucho, lo que tú has dicho es una gran verdad. O sea, ¿sobre qué base? Si Cristo, fíjate, si entendemos, Pedro, y cuando vamos al Antiguo Testamento, había una expiación, el Cordero Pascual, el chivo expiatorio. ¿Estos morían por los pecados del mundo? ¿Eran sacrificados por los pecados del mundo? No, estaba limitado a Israel. Esto hay que admitir entonces que Dios mandaba anualmente al sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda de la expiación por los pecados, pero ¿los pecados de quién? Del pueblo de Israel. Entonces esa es la diferencia. Hay una limitación, no era por el mundo entero. De la misma manera, hoy la expiación de Cristo, la muerte de Cristo, también redime los pecados de su pueblo, los elegidos, no de todo el mundo, porque hay una limitación y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Porque si Cristo murió, como tú lo dices, Pedro, en sustitución por todas las personas, los pecados del mundo, ¿sobre qué base Cristo va a juzgar a los que se pierden? Imagínate que llegue una persona que esté en el infierno a Dios y le diga, ok, Dios, aquí estoy. Sí, te vas para el infierno. ¿Por qué? No, porque tú pecaste. Ya va, pero un momento. Y Cristo no sustituyó o murió en sustitución por todos mis pecados en la cruz. Imagínate que el Padre le diga, o Cristo le diga, porque Cristo va a ser el juez, le diga, no, sí, yo morí por tus pecados en la cruz, pero tú no creíste. Tú no usaste tu libre albedrío. Imagínate lo que la persona podría decirle a Dios. Ok, entonces la incredulidad no era un pecado, ese era el pecado imperdonable, la incredulidad. Tú no entonces tú no moriste por todos los pecados, tú moriste por todos los pecados excepto la incredulidad.
pero la incredulidad sí es un pecado, entonces tú no redimiste ese pecado, no moriste en sustitución por ese pecado. Entonces ven que eso presenta un problema de defecto en el Salvador. Y ese es el otro problema lógico de razonamiento y que tiene sentido. Oye, está claro cuando Juan 10:11 habla, claro, exactamente dice, y el buen pastor la vida da por sus ovejas, Exacto. definiendo exactamente por quién muere Jesús. Claramente. Ahora fíjate, ya hemos dicho entonces que Jesús dice, el lenguaje, el ángel dice que él redimirá o salvará a su pueblo de sus pecados. También se dice que Jesús tiene los que el Padre les da a Jesús, o sea, los dones del Padre para Cristo son sus elegidos, sus ovejas, como tú lo acabas de decir, sus amigos en Juan 15, cuando dice, vosotros sois mis amigos, ya no los llamo más siervos, sino mis amigos, y los llama también mis elegidos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a ustedes. También se le llama su iglesia en la carta a los Efesios, se le llaman los llamados y los traídos a Dios por él. En hebreo se dice eso, que fueron traídos a Dios por él. Entonces, ven que el lenguaje está limitado a un grupo de personas, que a veces el lenguaje es metafórico, pero verdaderamente está limitado a sus ovejas, a su pueblo, a sus amigos, a su iglesia, a sus llamados, a los que Dios les ha dado, etcétera, etcétera. Entonces, esto prueba que la expiación es limitada. Lo que pasa es que la gente es perezosa para estudiar. Entonces, ya hemos visto el lenguaje bíblico. Aquí, Pedro, que es el segundo punto, el lenguaje bíblico es que Cristo muere por su pueblo, por sus ovejas, por sus escogidos, por sus llamados, etcétera. Ahora vamos a ver el resultado final, que la gente no entiende el resultado final, Pedro. Como ya lo hemos dicho, cuando estudiamos la expiación, cuáles son las características de la expiación y qué logra Cristo cuando él muere en la cruz en sustitución por esta gente. Fíjate, primer resultado, vamos a presentar esto de otra manera. Vamos a decir, si Cristo murió para hacer posible la salvación de todas las personas, entonces Cristo hace al hombre redimible, pero no redimido. Hace al hombre salvable, dependiendo de sus acciones o de su voluntad o de lo que el hombre aporte a la salvación. Y eso contradeciría Jonás 2:9, que dice la salvación es del Señor de principio a fin. ¿En qué momento de principio a fin se puede meter el ser humano a aportar algo a la salvación? Entonces la salvación es lo que Cristo logra en la cruz, es hacer posible la salvación, hacer posible la redención, hacer al hombre redimible o salvable, o verdaderamente Cristo muere en la cruz para hacer al hombre salvado y redimido. Entonces tiene que estar limitado a sus escogidos. Entonces el primer resultado de ese logro de Cristo al morir en la cruz en sustitución es que Cristo alcanza para nosotros propiciación, una palabra clave, y eso lo encontramos en Romanos 3:25. No sé si quieras leerlo. Hebreos 2:17 y Primera de Juan 2:2, que ese es uno de los textos que utilizan favorito, pero no lo entienden. Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. En esos textos, puedes agarrar cualquiera de esos textos, en esos textos se nos dice que Cristo es la propiciación. Y ahora, ¿qué significa propiciación? La gente no entiende. Propiciación significa el acto en el que se aplaca la ira de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediente y que los que no están en Cristo son hijos de ira por naturaleza porque siguen el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Entonces, sí, Dios sigue enojado con el hombre. Tendríamos que decir que la ira de Dios ya se quitó. Entonces, ¿por qué muchas personas siguen condenándose y yéndose al infierno? Entonces, vamos a ver algo de eso. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí dice claramente que una manera de Dios pasar por alto los pecados pasados fue precisamente no perdonar los pecados, porque eso es distinto, sino pasarlos por altos. Lo que quiere decir es que Dios puso a Cristo y dijo, bueno, Cristo me sirve a mí como el sustituto por estos que están pecando aquí, estos pecadores. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, en Romanos 5:8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros
y aquí la segunda cláusula es preciosa, Pedro, porque esto habla de que los pecados nuestros están resueltos tanto pasados, presentes y futuros. Dios muestra su amor para con nosotros, está limitado a Pablo y a su audiencia. Con nosotros, no dice Dios muestra su amor para con el mundo. Así es que lo leen los arminianos wesleyanos. Pero verdaderamente dice Dios muestra su amor para con nosotros. Nota la segunda cláusula. En que siendo nosotros aún pecadores, fíjate, siguiendo o continuando nosotros siendo pecadores, la segunda cláusula habla de una continuidad. O sea, no se niega que nosotros seguimos siendo pecadores. Siendo nosotros aún pecadores, en el tiempo presente, dice, Cristo murió por nosotros. Fíjate que no dice Pablo, Dios muestra su amor para con el mundo, en que siendo el mundo aún pecadores, siendo el mundo aún pecador, Cristo murió por ellos. No, Pablo lo limita a la iglesia, a los que les está escribiendo, a los romanos, y él se incluye diciendo nosotros. Nosotros seguimos pecando, no nos engañemos. Nosotros somos pecadores. No lo hacemos intencionalmente, no lo hacemos con ventaja y alevosía, no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado estaría dando evidencia de que es del diablo. Pero, como dice Juan, el que dice que no tiene pecado, primera de Juan 1, 6 y 8, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. O sea, la verdad de Dios no está en él, se engaña a sí mismo. Porque Dios dice, sea Dios veraz en otro pasaje, y todo hombre mentiroso. Ya nada más con esa declaración de Dios, ya nosotros somos pecadores. Pero aún siendo nosotros pecadores, el sacrificio de Cristo es sustituto, es sustitucionario. Él murió por estos pecadores que continúan pecando, aunque quisiéramos librarnos de esto. Y por eso Pablo en Romanos 7, anteriormente ya ha dicho que él hace lo que no quiere hacer. O sea, que uno peca, pero no se siente cómodo con el pecado. Uno odia el pecado, pero es vencido por nuestra naturaleza muchas veces. Pero bueno, eso es más o menos el sentido aquí. Ahora, ya vimos que es propiciación. Propiciación significa exactamente eso. Significa alguien que muere en sustitución. No hay propiciación sin sustitución. Cristo es la propiciación. Y si es propiciación, Él aplaca la ira y Dios pasa por alto los pecados nuestros, los pone sobre Cristo, descansa sobre Cristo, nuestra paz. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No sé si quieres leer primera de Juan 2, que porque es un texto controversial que utilizan, pero no lo entienden, pero lo vamos a tratar de resolver el día de hoy, y ya tocamos la parte de las objeciones, pero no hemos terminado con el resultado. Pero ya vimos que el primer resultado es propiciación. Ahora, tenemos que preguntarnos, Pedro, ¿está Dios, es Cristo la propiciación sustituta del mundo? Entonces quiere decir que la ira de Dios no está sobre el mundo, sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos. O sea, ¿Dios está agradado con los rebeldes pecadores? Obviamente que no. Quiere decir que Cristo no está aplacando la ira por ellos. Y cayéramos en lo mismo que cae el catolicismo, donde dice que todos por cuantos conocieron a Dios, que todo el que ama ha conocido a Dios, y entonces dicen que entonces todos somos hijos de Dios, cuando no es así. No es así. Entonces, primera de Juan 2:2 me dijiste. Sí, primera de Juan 2:2, que es un texto controversial, lo vamos a lidiar de una vez. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, claro, ahí agarran ellos y dicen, mira, la segunda parte dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por nuestros pecados elegidos, que incluye a Juan, sino por los pecados de los de todo el mundo. Entonces, ahí ellos dicen, aquí está, esto es un pasaje universalista, quiere decir que Cristo sí murió para ser ese apaciguamiento, esa propiciación por los pecados del mundo. Pero lo que la gente no entiende, Pedro, en este caso, es que Juan, cuando dice esto, tenemos que tener cuidado cómo Juan utiliza la palabra mundo, no solamente en su evangelio, sino también en su carta. La misma carta de Juan dice, por ejemplo, que el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros aceptamos esa palabra mundo literalmente como aparece allí, entonces también tendríamos que admitir que el mundo entero, incluyendo los cristianos, están bajo el maligno. ¿Y quién cree eso? No, la palabra mundo tiene que ser, no puede ser universalista, sino que tiene que estar limitado. Y te aporto un poco con eso, porque ayer estuve viendo algunos pasajes que hablaban sobre esto. Que decía, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces hay veces mundo
se denota como el globo terráqueo, como que también se denota, por ejemplo, cuando usted habla simbólicamente y usted va, por ejemplo, a la iglesia. Vamos a decir, usted va a la iglesia hoy y te preguntan, o usted sale del culto y te dicen, ¿cómo estuvo el culto? Y dice, estuvo buenísimo, ahí estuvo todo el mundo. Pero Sí. ¿acaso estuvo todo el mundo en cantidad o 1% de personas que la persona hizo una frase idiomática el cual se denotó como todo el mundo de aquellas personas que estuvieron ahí como un grupo de personas? Y la Biblia, también mi hermano habla sobre esto, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, porque cuando Génesis describe a Abraham y dice que todas las naciones serían benditas en él, ¿acaso estaba hablando el autor de que todo el mundo iba a ser bendito o toda esta descendencia espiritual que iba a venir desde Abraham? Entonces se puede entender de que no es todo el mundo en cantidad, sino en proporciones pequeñas o grandes, puede ser también de aquellas personas, ¿verdad?, que fueron elegidas o descendientes espiritualmente del mismo Abraham. Claro, claro, sí, porque tienes que buscar el micrófono ahí porque estoy escuchando el feedback. Okay. Okay. Sí, claro, Pedro, porque el punto es que la palabra mundo tiene, al menos, hay muchos usos, pero hay 6 usos en la Biblia. Por ejemplo, no sé si quieres leer a Juan 1:10. Te pido que leas Juan 1:10, porque como tú lo has dicho, tú has presentado uno de los usos que es el lenguaje metafórico, en este caso una hipérbole. Se usa la palabra mundo y nosotros decimos, cuando uno va a la iglesia, por ejemplo, y así también se usaba también en la antigüedad, para la redundancia, uno va a la iglesia y vinieron de 100 hermanos, vinieron 80. Y uno dice, hoy vino todo el mundo a la iglesia, pero no es todo el mundo. Y a veces uno va a la iglesia y resulta que vinieron 10 hermanos de esos 100. Y uno dice, hoy no vino nadie. Ese nadie no significa un nadie absoluto tampoco, es una hipérbole. Entonces, bueno, ese es uno de los usos de la palabra mundo. Ahora, quiero que lea Juan 1:10. Sí. Dice Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ahora, fíjate, si nosotros tomamos esto, es verdad que el mundo no le conoció, a menos que ese mundo se refiere al mundo de los perdidos, pero hubo gente que sí lo conoció. Y esa es la diferencia. Ahora lee Juan 11:51 y 52, por favor. Dice así, esto no lo digo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era un sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, fíjate, este texto del mismo autor es clave para entender que Cristo, que los autores bíblicos, especialmente aquellos que estaban destinados a un ministerio en un contexto judío como Juan, Pedro y también Jacobo, que son los 3 que eran considerados columnas de acuerdo a Gálatas 2 de la iglesia, especialmente en contextos de la circuncisión, los judíos, ellos usaban la palabra mundo con mucha frecuencia para referirse a los gentiles. Cuando hablo de gentiles, estoy hablando de las naciones fuera de Israel, en oposición a los judíos que eran exclusivistas hasta el momento que se creían que ellos eran los elegidos de Dios. Y por eso tú puedes entender que Juan Bautista, cuando vio a Cristo venir a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no está diciendo que quita el pecado del mundo, porque el mismo autor Juan más adelante va a decir el espíritu que está en vosotros, el cual el mundo no puede recibir. ¿Ves? Entonces aquí está el problema. Hay un problema, la palabra mundo se usa de múltiples maneras y la gente no se ha dedicado a buscar. Yo les invito a que busquen la palabra mundo en la Biblia, vean el contexto y vean cómo se utiliza. Sí, perdóname, escucha esto, para que puedas ver, esto está en Hechos 24:5, donde dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y está hablando de Pablo, porque Pablo estaba acabando con las estatuas en el contexto, ¿no? Y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, estaban los judíos por todo el mundo. Estaba hablando de donde estaba visitando principalmente este Pablo, que cuando llegaba, acababa, ¿verdad? Sí, exacto. Está hablando
hasta los límites que llegaba el control del Imperio Romano. Eso era el mundo en el contexto en el que ellos escribieron esas palabras, no se refería al mundo entero. Entonces hay que tener cuidado, todas estas cosas las tenemos que considerar, hermano Pedro, antes de concluir. Entonces cuando uno va, por ejemplo, y ese, lo que pasa es que los cristianos muchas veces lamentablemente son muy perezosos y dependientes de lo que los demás digan en la televisión, los televangelistas, los que están ahora en YouTube y todo esto, y como son gente que tiene muchos suscriptores, creen que por lo que ellos lo digan ya eso es verdad, o porque tengan un título teológico ya eso es verdad, pero no es así. Agarren la Biblia, agarren el toro por los cachos, como decimos en Venezuela, y pónganse a estudiar. La Biblia dice que Juan, Jacobo y Pedro eran considerados columnas de la iglesia para ir a los de la circuncisión. Es decir, que ellos siempre que hablaron a sus audiencias, en la mayoría de los casos, aunque pudo haber excepciones, sí, porque para Pedro fue a Cornelio y fue a otros, en la mayoría de los casos su ministerio estaba limitado contextualmente, geográficamente, a los de la circuncisión. Y ellos tenían que aclararle continuamente a su audiencia, hey, Cristo no murió solamente por ustedes, también por el mundo. El mundo dentro de la mentalidad judía se refiere a las naciones, a los gentiles, porque había una promesa dada a Abraham, como tú muy bien lo has dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice toda la familia, por supuesto que está limitado todas las naciones de la tierra, como también lo profetizó en Isaías, en Jeremías, que se profetizaba que Dios también tendría, o como el mismo Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles. Entonces ellos tuvieron que aclarar continuamente, murió por nosotros, está hablando Juan como judío, en un contexto a una audiencia judía, y les tiene que aclarar, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Lo mismo que hace Juan el Bautista. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está es tratando de romper el exclusivismo y decir, ya la salvación o la redención no está limitada a Israel, sino que ahora ha venido el tiempo del cumplimiento profético de que Cristo va a redimir también los pecados de todos los creyentes que están diseminados por el mundo entero, como lo hemos leído ahora en Juan 11, 51 y 52. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra mundo. Y volviendo entonces al mismo autor, primera de Juan 2:2, cuando él dice que él es la propiciación por nuestros pecados, ese nuestro está limitado a él y a su audiencia meramente judía o creyentes, y les aclara, hey, por la lucha que ellos tenían del exclusivismo, les dice, hey, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo, porque ya la palabra mundo se tiene que entender en un sentido relativo a los escogidos de Dios, a los creyentes que están diseminados por el mundo entero, porque hay verdadera sustitución. Y si somos consistentes con ese texto y queremos decir que significa eso literalmente, entonces Juan 5, creo que Juan 5:17 o Juan 5:7 creo, nos refutaría al decir que el mundo entero está bajo el maligno, o creo que primera de Juan 17:14 que dice el espíritu que está en vosotros, el cual el mundo no puede recibir, y muchos otros pasajes no vamos a poder lidiar con eso, o cuando habla del anticristo, de la bestia, que dice engaña al mundo entero. Entonces hay un grave problema allí. O el mismo príncipe de este mundo que no es el príncipe de los cristianos, obviamente. O el príncipe de este mundo, porque nuestro príncipe es Jesús de los cristianos, de los el Cristo. Es más, aún el príncipe de este mundo está bajo el control de Cristo, y la Biblia dice en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, o es del diablo o es de Dios. Obviamente que es de Dios, solo que cuando Satanás tiene cierto dominio, está hablando en un sentido negativo, que él está controlando en concordancia con la voluntad permisiva de Dios, porque él no hace nada sin que la voluntad de Dios lo permita, como lo vemos en el libro de Job capítulo 1, cuando se presentaron los hijos de Dios, también se presentó Satanás para pedir permiso a Dios para tentar a Job. No es algo que él hace arbitrariamente por su propia cuenta, por un libre albedrío, porque él le da la gana, no, él tiene que someterse al control del Padre, como también Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Simón, ¿sabes qué? Satanás ha pedido permiso para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Entonces fíjate que Satanás, aunque es el príncipe de este mundo, príncipe no significa dueño y señor del mundo. Es porque Dios le permite a Satanás a que opere, incluso a que nos fastidie a nosotros como creyentes, porque Dios sabe quiénes somos nosotros y que nunca vamos a quedarle mal a él, porque Dios nos ayuda y nos asiste siempre. Entonces, eso es una diferencia de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Jehová, del Señor, de Yahweh, como le queramos decir, o Yahvé, como le quieran llamar. No importa, no tengo problemas con eso.
Pero ves, entonces ahí hay una diferencia. Sí, otra de los problemas que se enfrentan también en estos pasajes, mi hermano, es cuando se llaman a que todos forman, es la cantidad total en por ciento, como también lo hacen con mundo. No sé si me hago entender. Por ejemplo, te voy a poner segunda de Pedro 3:9, que lo usan mucho para decir de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y ahí quiere y muere por todos porque Él quiere, o si no su voluntad no fuera hecha a plenitud. Te lo voy a leer para ver si me entiendo, si me voy a entender. Sí, absolutamente. Aunque esto es parte de las objeciones, pero si lo quieres cubrir de una vez, lo No, damos. no, entonces no vamos, esperamos, seguimos, Sí, vamos a seguir. hay dos palabras que ellos utilizan y tienes razón. La primera palabra que utilizan es la palabra mundo, pero lo que yo les digo es sacúdanse la pereza, agarren la palabra mundo en una concordancia, trácenla en el contexto y vean cómo se usa. Y en segundo lugar es la palabra todos. A ver, la frase todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, ellos entienden todos los hombres, pero ni siquiera analizan el texto en su contexto y ahí tienen el serio problema y que le da dolor de cabeza. Entonces, yo sé lo que tú dices primero, la segunda de Pedro 2:9, creo que es 3:9. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Voy a mencionar el segundo logro o resultado de la expiación de Cristo en la cruz. El segundo punto, hermano, es reconciliación. O sea, que Cristo restauró a los pecadores a un favor divino, de acuerdo a Romanos 5:10, segunda a los Corintios 5:19 y Efesios 2:16, Colosenses 1:20 y 21. Ahí dice, se habla de reconciliación. Eso es uno de los resultados de la expiación. Tendríamos que admitir, si Cristo murió por todo el mundo, que Cristo también reconcilió a todas las personas sin excepción. Y entonces, ¿sobre qué base están en el infierno muchos de ellos ya? ¿O se irán al infierno muchos antes de que Cristo venga? No tendría sentido. El tercer resultado, hermano, es precisamente la palabra redención. Cristo, al morir en la cruz, al expiar los pecados, Él redime. No hace al hombre redimible, no hace al hombre salvable, no hace posible la redención o posible la salvación, sino que verdaderamente hace al hombre redimido y salvado o salvo. Por gracia sois salvos. El lenguaje triunfano dice, por gracia sois probablemente salvos o sois posiblemente salvos o potencialmente salvos. No, dice, por gracia sois salvos. Los presenta como una acción, un lenguaje triunfal definitivo. Y luego dice, o sea, la redención, vamos a ver algunos textos, como por ejemplo, Gálatas 3:13, Gálatas 4:5, Tito 2:14, Hebreos 9:12, Primera de Pedro 1:18 al 21 y Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 5:9. Nada más vamos a leer Apocalipsis 5:9, que es ya al final de todo. Vamos a ver quiénes son los que verdaderamente son redimidos y ahí vamos a ver en qué consiste la expiación limitada en Apocalipsis 5:9. ¿Puedes leerlo, Pedro? Apocalipsis 5:9. Vamos a esperar que Pedro ubique allí el texto en la Biblia. Porque ya estamos al final. Ok. Vamos. Sí. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está, nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Ahí está hablando ya al final, cuando los cristianos, y sin caer aquí en el dispensacionalismo, y que ese es otro tema, pero aquí está hablando de 4 cosas. La expiación está ligado a esto. Cuando hablas del mundo entero, ya en el lenguaje triunfal, Cristo nos ha redimido ¿de qué? De todo linaje, o sea, que hay una parte de un linaje que se perdió, pero de todo está diciendo que sacado de todo linaje hay un grupo escogido que ha sido redimido. De toda lengua, sí, porque hay americanos que hablan inglés o norteamericanos, a uno no le gusta el gentilicio americano, bueno, norteamericanos, pero no todos los norteamericanos se salvan, no todos los venezolanos se salvan, no todos los cubanos se salvan, no todos los puertorriqueños se salvan, de todo, vamos a decir, de todo linaje en primer lugar, de todas lenguas, no importa qué idioma tú hablas, los chinos hablan y se arrepienten, los americanos, aunque hablan inglés, se arrepienten, los hispanos, hablamos español de las diferentes naciones, de todo lenguaje,
de toda nación, porque no todos los venezolanos o todos cubanos o todos estos se van a salvar, o las de Venezuela, de la nación. Y pueblo, dice también. Y de todo pueblo incluso, o sea, de un pueblo va a haber siempre un grupo que ha sido redimido. Entonces esto limita la expiación, va reduciendo la expiación, dice de. Vean la preposición de, indica que, porque no dice, porque Dios ha redimido a todos los pueblos, a todos los linajes, a todas las naciones, a todas las lenguas. No dice eso, dice de todo. O sea, se extrae de esa masa completa del mundo que se presenta allí con lenguaje, linaje, mundo perdón, naciones y pueblos. Entonces, de esa masa se sacan los escogidos, que son los redimidos, que fueron redimidos por la sangre. Por su sangre nos ha redimido. Entonces, eso habla de la expiación limitada. Si cabría mundo ahí, nos achicharrarían. ¿Cómo? Que si pusieran mundo nada más ahí, nos achicharrarían. Dijeran, viste, ahí está, el mundo completo. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer un trabajo investigativo y leer con calma. Entonces, Cristo verdaderamente redimió, nos ha redimido. No está tratando de redimir. Porque el problema, hermano, es ¿qué logró Cristo en la cruz? Tenemos que ver el sacrificio de Cristo en la cruz como un logro, como un logro. Él vino a hacer lo que ocurre. De eso voy a hablar un poquito, ya no tenemos mucho tiempo, pero como un logro y no como un intento, como una mera provisión. No, él logró algo y logró, ya lo he dicho, propiciación, reconciliación, redención. Y el último aspecto que logró Cristo, entre muchos más beneficios, pero estamos limitando a 5 porque están ligados a la salvación, es la justificación. Romanos 5:9. Romanos 5, 18 al 19 y Colosenses 2, 13 al 14. Cristo nos justificó. Imagínate Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, reconciliación. Paz significa también reconciliación, pero también significa tranquilidad. Puedo dormir tranquilo sabiendo que Cristo me ha declarado justo. ¿Cómo fue posible eso? Por su muerte, que logró eso por mí en la cruz. Lo tenemos que ver como un logro. Entonces, esas son las 5 cosas, creo que mencioné 4, perdón, 4 cosas que Cristo logró en la cruz del Calvario y lo estamos tratando de resumir al decir esto. Ahora vamos a considerar los pasajes. Vamos a comenzar con ese pasaje que tú dices. Pero quería decir antes de moverme, porque tal vez va a haber preguntas allí. ¿Qué hacemos con Juan 3:16? Pedro, mira, Juan 3:16 no está tratando de explicarnos por quién Cristo murió, sino que está describiendo el propósito de Cristo dentro de un contexto en el que hay un diálogo con Nicodemo de noche y Cristo aprovecha para hablar de la regeneración cuando le dice que tenemos que nacer del agua y del espíritu y explica el milagro misterioso de la regeneración cuando dice el viento sopla de donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así es el que es nacido de Dios. O sea, nacemos y no sabemos cómo ocurre porque es un milagro, es algo misterioso. Eso lo controla Dios desde su voluntad decretiva y nosotros no somos gobernados por los misterios de Dios, pero lo que ocurre, ocurre. Y es dentro de ese contexto que dice que no, el que no nace no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y entramos al reino de Dios cuando la regeneración ha ocurrido. Y dentro de ese contexto es que dice, el que cree en mí, Juan 3:15, dice, tiene vida eterna. Y allí tenemos que reconocer una expiación limitada porque Jesús lo dice en un contexto, hermano, en el que habla, así como fue levantada la serpiente en el desierto, y algunos han tratado de decir, mira, así es necesario que el Hijo del Hombre de Dios se levante para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por cierto, la segunda cláusula no está allí, que dice y no perezca, esa parte no está en el idioma original, por lo menos en el Juan 3:15, eso es algo ya para curiosidad. Pero fíjate, ¿pero acaso la serpiente fue levantada por el mundo entero? No, estaba limitada a los de Israel. Y dentro de los de Israel, algunos morían. Y obviamente que esto no está hablando, en este sentido, no era de salvación, pero sí está hablando de las mordeduras literales, y que era una especie de juicio que Dios enviaba, pero aunque el juicio caía sobre ellos, no significaba que se perdieron eternamente. Eso es algo distinto. Pero ahora utiliza el autor esta figura para decir, es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que cree. Ahora, interesante, hermano, que la frase todo aquel que cree, sí. Todo aquel que cree, ellos creen que todo el que cree es que todo el mundo tiene la libertad para creer arbitrariamente como él la gana usando su libre albedrío, pero no. Y es que además también, hermano, es que todo el mundo no cree tampoco. Entonces, si dependiera de eso, dependiera también de creer y todo el mundo no cree. Claro. No, y que lo que dice allí, hermano, dice para que todo aquel que cree es un participio en el griego creer,
pisteón, creo, y está articulado por un artículo determinado, lo cual hace ese verbo que se pudiera traducir como un sustantivo que puede decir para que todos los creyentes. Que por cierto, Reina Valera no fue consistente en traducir así. Por ejemplo, si tú vas a Romanos 4:11 y vas a una interlineal, ahí se habla de los creyentes, pero se usa la misma estructura. Un artículo y un verbo en participio con las mismas características que al estar articulado con un artículo determinado, obviamente que el verbo pudiera traducirse muy bien. Habla de cualidad porque es participio como adjetivo, pero también se puede sustantivar. Y al sustantivarse se puede traducir muy bien todos los creyentes, pero Reina Valera no fue consistente con eso. Y eso es lo que genera problemas porque pareciera abrir una puerta para el libre albedrío. Entonces está limitado al mundo de los creyentes y luego caemos en Juan 3:16 que dice que es un texto que entendemos más también, dice de tal manera, y entendemos la frase de tal manera en términos de magnitud del amor de Dios, pero verdaderamente eso no es lo que está diciendo el autor. El autor está diciendo en el griego, lo que dice es de esta manera, de este modo. Esta es la forma, es adverbial, el modo, la forma como Dios mostró su amor. De esta manera Dios amó al mundo. No dice de tan grande amó Dios al mundo como algunos lo quieren exagerar. O sea, Dios sí amó al mundo enteramente. No, está diciendo de esta manera Dios amó al mundo, que envió a su hijo. Ya vimos en Apocalipsis 5:9 para redimir a su escogido, dice, para que todo aquel que cree, o sea, los creyentes, también ese mismo verbo ahí articulado, los creyentes, todos los creyentes no se pierdan, más tenga vida eterna. Está garantizando que esos creyentes se van a salvar, no van a perecer. Está hablando de seguridad y salvación. Y luego el 17, vamos a darnos cuenta que la palabra mundo, Pedro, está limitado a esos creyentes porque dice, porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Así que no puedes referirse al mundo porque significaría que entonces el mundo no necesita creer, no necesitaría creer porque ya se salvó, a menos que entendamos en el contexto que se refiere precisamente al mundo de los creyentes, como lo vieron los padres de la iglesia. Y finalmente, en ese mismo contexto dice que esta es la condenación del mundo. O sea, ¿cómo es que lo salvó, pero el hombre está condenado? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que esto habla de la depravación total. El hombre está tan depravado que ve la luz y huye de la luz. Como dice el pastor Kenny Coker, mi pastor, él decía, cuando tú levantas una roca, tú no te imaginas que debajo de esa roca, que está oscura totalmente, está oscurecida porque hay sombra debajo de la roca, no te imaginas que hay insectos allí, pero cuando levantas la roca y entra la luz, los insectos comienzan a salir por todos lados huyendo de la luz y yéndose a la oscuridad, y esa es la realidad de nosotros. Entonces ves que luego más adelante te puedes dar cuenta que el mismo autor, Juan 17:14, dice, el espíritu que está en vosotros, el cual el mundo no puede recibir. Entonces, ¿vino Cristo a condenar al mundo? Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Dice, yo siempre, creo que Juan 8:37, creo, dice, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. ¿Cómo es que Cristo hace lo que al Padre le agrada? Y hace siempre la voluntad del Padre, y hay gente del mundo que se está condenando. Entonces tenemos que comenzar a estudiar el tema más profundamente. Entonces nos damos cuenta de eso. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la otra frase, que es todos o todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el texto que me estabas dando? Ya vimos Juan 16. Segunda de Pedro 3:9. Ok, ¿puedes leerlo? Dice, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, claro, algunos utilizan ese texto, pero lo leen y no lo entienden y no lo analizan a la luz del contexto, porque Pedro está hablando de los creyentes, de los escogidos. Vean todo el capítulo y vean toda la carta, porque esto es una epístola. Las epístolas es un género epistolar. Las epístolas se tienen que leer completamente para concluir, Pedro. No agarrar un versículo y aislarlo. Es como que yo te mando a ti una carta y tú nada más leas 3 o 4 líneas de la carta y digas, oh, esto es lo que esto quiere decir, y o sea, eso no es lo que yo quiero decir porque no has terminado de leer la carta. Tienes que leer la carta entera y ver cómo Pedro llama al pueblo de Dios, Sí. elegido. Fíjese, hermano, que aquí tengo un ejemplo que es muy práctico para esto. Dice Mateo 10, del 22 al 23, dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre,
mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra ciudad, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Y acaso la pregunta es, todos habían sido aborrecidos por causa de Jesús? Claro que Hay no. una generalización de la misma que se está hablando en el contexto, y por eso tenemos que ser muy prácticos y analizar el contexto. ¿A quién le está hablando el autor? Lo que pasa es que eso suena como un todos de todos del todo, porque lo estamos leyendo en nuestra actualidad hoy. Lo vemos como un todo absoluto, como una totalidad absoluta y no como una totalidad relativa. Y eso es lo que tenemos que entender. El todos en la Biblia se debe entender en forma relativa y no en forma absoluta. Porque fíjate, incluso el lenguaje es hasta escatológico. Ni siquiera la audiencia que en Cristo le está hablando, ellos iban a ser los que, o sea, ellos iban a ser aborrecidos, aunque dentro del contexto en el que eso ocurre, porque está hablando ya de la gran tribulación. La gran tribulación no ha ocurrido, aunque estamos viviendo tiempos de tribulación. Entonces, te das cuenta que tenemos que analizar las cosas. Mira esto, hermano, disculpa que te interrumpa para que veas a dónde caemos y a dónde caemos en el absolutismo cuando leemos la Biblia y no la analizamos. Escuche esto, porque dice en Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por el río de Jordán confesando sus pecados. Si acaso podemos preguntar, ¿de verdad todos los de Judea salían o de verdad todos confesaban sus pecados? Entonces, ¿toda la provincia era salva? Definitivamente no. Claro, porque claro. esto no significa que es el 100% de todas las personas, sino que es 1% de esta gente, de por ejemplo de Judea, de Samaria, donde ellos fueron, que recibieron y confesaron sus pecados. Y llegamos al absolutismo con esto. Claro que sí, hermano. No, incluso si tú vas a Lucas 7, no recuerdo exactamente el pasaje, Lucas 7 o Lucas 9, hay una parte donde dice que los fariseos rechazaron el bautismo de Juan, que era el designio de Dios, relacionado con la voluntad permisiva de Dios, la voluntad expresa de Dios. Entonces, si los fariseos y los líderes religiosos rechazaron el bautismo de Juan, entonces es obvio que no todas las personas ni todos los de Judea iban para allá, porque en Judea también habían fariseos y saduceos y líderes religiosos. Entonces eso, un texto se tiene que entender a la luz de todo el contexto. Así, hermano, mira, aquí complementamos con otro, porque la Biblia tiene que interpretarse por sí misma. Tenemos también Juan 12:32 y dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Entonces, exacto, es otro contexto que está hablando Cristo de la resurrección. Después de la resurrección, otros lo utilizan para hablar, para negar Juan 6:44 y Juan 6:65, pero verdaderamente aquí Cristo está hablando de cuando Él resucite, ahora le iba a tener un efecto sobre atraer a todos, en contraste, entendiendo como todos, tanto judíos como gentiles. Eso es lo que significa a todos, no es a todos, porque entonces Cristo está fallando con esa atracción. Está atrayendo, pero ¿cuántas personas descienden al infierno diariamente? Y antes de que Cristo venga, ¿cuántas personas se van a perder? Entonces, ¿Cristo falla en atraer? ¿O será que la obra de Cristo es perfecta? Cuando Él atrae eficazmente y logra lo que quiere. Porque y entonces, cuando Él viene en una nube, cuando el Señor viene en una nube, ¿verdad? Que va a levantar a su iglesia, pues entonces no es a su iglesia, sino es a todos los del mundo. Definitivamente no es así. Claro, claro. Entonces, eso es algo que es bastante absurdo. Entonces, volviendo a 2 de Pedro 3:9, obviamente que aquí fíjate que la gente pierde de vista lo que dice, porque dice, el texto dice, ¿cómo es que dice el texto? El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. Aunque parece que en el griego, no recuerdo que yo haya hecho exégesis de este texto, parece que dice ustedes, pero aún si dijera ustedes, está refiriéndose a la audiencia de los expatriados a los que Pedro está escribiendo, porque Pedro está escribiendo a los expatriados, los que están dispersos. Entonces dice, el Señor es paciente aún, eso no lo excluye de todo. No, y aquí en la Reina Valera dice, sino que es paciente para con nosotros, bueno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Exacto, quiere decir que Pedro se incluye, aunque parece que en el griego no dice paciente para con nosotros, sino que dice paciente para con ustedes. Pero si fuese aún así, Pedro, que dijera paciente para con ustedes, no está hablando, esa carta no fue escrita para todo el mundo, sino que fue escrita para la iglesia, los creyentes que estaban dispersos. Vayan al capítulo 1 de Pedro, 1 de Pedro y 2 de Pedro, se pueden dar cuenta a quién está dirigida la carta, a los expatriados, a los del Ponto, de Capadocia, bueno, hay muchas ciudades que se mencionan allí que estaban dispersos por todo el imperio grecorromano, especialmente el imperio romano,
que abarca Asia. Entonces, a esa gente Pedro les está diciendo, si en verdad está en segunda persona, le está diciendo, el Señor es paciente para con ustedes, pero Reina Valera tradujo para con nosotros porque dice, pero si es paciente para con ellos, también es para con Pedro, porque ellos dijeron, está hablándole a creyente, entonces Pedro está incluido, vamos a meter a Pedro y pusieron con nosotros. Creo que eso fue lo que yo estudié la última vez que revisé este pasaje, pero de todas maneras está hablándole a creyente, está limitado a la audiencia, a los creyentes. Paciente para con quienes, para con ellos, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo es que la venida de Cristo va a venir, pero no va a venir sin que el número de sus escogidos, de sus elegidos, como dice Pedro en su capítulo 1, 2, que dice a los elegidos según la presencia de Dios, que es otro texto que pudiéramos ver, pero ahí estaban los del Ponto, los de Capadocia y todas esas otras regiones que estaban dispersos por el mundo, los expatriados, porque estaban expatriados, huyendo por la persecución del momento. Les dice que a ellos Dios no iba a venir, su venida iba a ser inminente, pero que no vendría hasta que el número de los escogidos se complete. Eso es lo que está diciendo Pedro. No está hablando, no está diciendo que el Señor es paciente para que todo el mundo se arrepienta, no, porque no todo el mundo se arrepiente. Entonces, los que se están perdiendo hoy, que no recibieron a Cristo, pero se murieron, más dice, Señor, pero no fuiste paciente conmigo porque no retardaste la promesa hasta que yo hubiese creído. Entonces, sí. Aquí también tenemos, hermano, primera de Timoteo 2:4, que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, es que la gente no es consistente, Pedro, porque si tú lees ese texto, que a mí me encanta mucho ese texto, ya yo he hecho exégesis de este texto, pero lo voy a tocar someramente, te puedes dar cuenta que Pablo está enfatizando el orar. Ruego que oren por todos los hombres. Ahora, ¿tú oras por todos los hombres? Nadie, o sea, pasaríamos años, hay 7.000.200.000 y yo no me sé los nombres de los 7.000.200.000 habitantes que hay en la tierra. Entonces, eso es absurdo. Pablo no puede estar hablando de que oremos por todos los hombres porque nadie terminaría de orar nunca a lo largo de su vida. Fallaría en esa misión de Pablo. Entonces está hablando, fíjate, en un contexto por todos los hombres y luego creo que hay una coma o un punto y coma o dos puntos que va a aclarar quiénes son esos todos hombres, todos los hombres por los que Pablo está pidiendo que oremos. Y es precisamente los reyes, los que están en eminencia, los que están en autoridad. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es una clasificación por tipos de persona. O sea, y el contexto, tenemos que entender el contexto circunstancial también. Recuerda que los discípulos estaban un poco, ¿cómo se llama? Ariscos o renuentes en orar por los que estaban en autoridad porque eran sus enemigos acérrimos que los perseguían y los buscaban para matarlos. Y ellos tenían dudas de orar por la salvación de ellos. ¿Quién va a querer orar por alguien que lo está persiguiendo y está creando edictos para perseguirlo? Uno lo que quiere es que el Señor lo queme y lo mande a la quinta paila del infierno, si es que en el infierno hay pailas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, Pablo, él presentándose como un perseguidor también, porque acuérdate que Pablo era uno de esos que tuvo en autoridad, que tenía autorización de los principales sacerdotes para perseguir. Se presenta a él como ejemplo de que sí, Dios también quiere salvar a gente de allí. Y por eso pide que se ore por ellos. Porque Dios quiere que todos los hombres, dentro del contexto, reyes, no importa que estén en autoridad, no solamente los que están, no solamente nosotros, los pobres, los que no estamos en ningún tipo de autoridad, que era por los que ellos normalmente oraban. ¿Saben cómo oraban ellos por los líderes? Decían, miran sus amenazas. Recordemos, creo que es Hechos 4, cuando dice, miren sus amenazas, Señor. O sea, oraban era por juicio para ellos, no oraban por salvación. Y Pablo viene a revelarles, a decirle, no, Dios, la salvación es para todos, todo tipo de personas. De hecho, en el griego la palabra que se usa allí es la palabra paz. Entonces esa palabra paz, Pedro, en la misma carta, se utiliza cuando se habla del dinero, cuando dice raíz de todos los males es el amor al dinero. La misma palabra paz en griego. Ahora, ¿por qué razón, si eso lo tomamos literal, el diablo cuando se rebeló contra Dios, la motivación fue el dinero? Respuesta, no. Entonces el dinero no es la raíz de todos los males. Ven que hay que meterle el pecho al asunto. Número 2, Adán y Eva pecaron. ¿La motivación fue el dinero? No. No, entonces no puede significar todo. Y la mayoría de la gente peca y la motivación número 1 no es no es el dinero. Entonces ahí lo que quiere decir es de hecho en el griego dice, una raíz de todos los tipos de males. Se tienen que entender todo tipo de males y no todos los males, porque tendríamos que entender ese todos y aplicárselo a Satanás cuando se reveló al querubín, a Lucifer, antes de llamarse diablo, y también a Adán y a Eva, y también a todos los hombres que hayan pecado de allá para acá.
la motivación por la cual pecó Caín y por la que pecaron muchos. Entonces te das cuenta que cuando comenzamos a analizar la Biblia, porque ese es lo precioso de la teología reformada, hermano, es que nosotros no agarramos un texto aislado, sino que vemos el consenso de toda la escritura para concluir y comparamos escritura con escritura, como lo recomendó Pablo, y nosotros somos los que proponemos la exégesis desde el idioma original y dentro del contexto. Y además, si tú sigues leyendo 1 Timoteo 2:4, te vas a dar cuenta, hermano, ya apoyando este análisis exegético, más abajo Pablo va a decir que él es apóstol a los gentiles. Entonces te das cuenta que está hablando todos los hombres, los que están en eminencia, los que están en autoridad. Por ellos Dios quiere que se ore, y no solamente por nosotros, porque yo también soy apóstol a los gentiles. Pablo está diciendo, mírenme a mí, ¿quién era yo? Aparte de eso, ¿quién soy yo ahora? Apóstol de los gentiles, ya se acabó esto. Dios tiene planes para todos los hombres, tenemos que orar por todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres se refiere a los que están en eminencia, a los que están en autoridad, y también se refiere a los hombres que son esclavos, los que son libres, los que son pobres, etcétera, etcétera, los que no están en eminencia, y por los del mundo entero, los gentiles, a los cuales Pablo había sido enviado. Eso es lo que significa. Bueno, hermano, ya para ir resumiendo, te voy a dar el último versículo que está bien espinoso y ahí me das tu opinión. Esto está en 1 Timoteo 4:10, que dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y yo creo que en el mismo versículo está la respuesta, ¿verdad? Pero quiero saber tu opinión sobre él. Sí, claro. Aquí hay dos maneras de abordarlo. Uno es, recuerde que desde la circunstancia, desde la ubicación donde se encontraba Timoteo, cumpliendo una misión precisamente por el apóstol Pablo, que es precisamente en Éfeso. Él estaba en Éfeso. En Éfeso, mucha gente no sabe, pero en Éfeso había, a las entradas de Éfeso había una gran inscripción. La gente iba a Éfeso que decía, Adrián, el Salvador de los Efesios. Es el contexto en el que se dice eso. ¿Por qué? Porque el emperador Adrián tenía prohibido que la gente comprara comida de Egipto. Podrían comprar e importar solamente de Italia. Ese es el contexto. Entonces hubo una hambruna, una crisis terrible, muy similar a la que hubo ahí ahora en Venezuela, que precisamente el emperador Adrián dijo, voy a permitir que importen de Egipto también, y dejó que la gente fuera y comprara comida y bastimento en Egipto. Y cuando el emperador hizo eso, él ganó el favor de la gente, y la gente lo proclamó el sotir, ¿cómo se llama? El salvador de los efesios, y hicieron una gran marcha y una gran campaña a favor de este emperador, y al punto que cuando el emperador murió pusieron eso para honrarlo, honrar su memoria, el salvador de los efesios, pero ya estaba muerto. Ves que el contexto de ese texto habla de que al Dios viviente, en contraste con Adrián, que estaba muerto ya, y en segundo lugar, él era el Dios de los Efesios, mientras que el Dios nuestro es el Dios de todo el mundo, de todos los hombres. Pero eso, todos los hombres, ahí hay una palabra que dice especialmente o mayormente, algunas versiones traducen mayormente, es la palabra griega malista, que en el griego, por eso que tenemos que comparar, cuando tú la comparas y la buscas y la trazas en una concordancia, a veces es traducido es decir, y a veces es traducido o sea, o así más que todo lo que quiere decir es decir, es una nota aclarativa. Está diciendo, porque Dios es el Salvador de todos los hombres, es decir, de los creyentes. La palabra usada es malista en el griego. Entonces tenemos que ver todos estos elementos, buscar la palabra malista en una concordancia griega y ver cómo se utiliza y darse cuenta que en otros momentos se ha utilizado para referirse, para limitar, precisamente limitar. Es que lo usan como una distinción y lo que está queriendo decir es de ellos y de nosotros. Exactamente. No se está diciendo que él es el Salvador de todos los hombres, sino que está diciendo es que todos los hombres está limitado a los que creen, a los creyentes, que debe traducirse a los creyentes porque está articulado en el griego y está precisamente el verbo es un verbo en participio. Y hay un último texto que yo sé que ya estamos cerrando, pero que lo usan mucho y se lo he escuchado al pastor Eduardo Gutiérrez y al pastor, ayer lo estaba usando, por cierto. Suéltalo. Tito 2:11, léeme Tito 2:11 y después vamos a leer el capítulo entero. Espero que Pedro consiga el texto, Tito 2:11. Ahí vamos.
Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está, fíjate. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está. Pero aquí tenemos un grave problema. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Hay un propósito en la gracia. Y aquí no está hablando de cualquier tipo de gracia. Aquí está hablando ya de la gracia salvífica. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso es la gracia salvadora, para salvación de todos los hombres. Si la gracia es un don de Dios y se ha manifestado para salvación de todos los hombres, ¿cómo es que los hombres no se están salvando? No todos los hombres se están salvando. A menos que Pablo no quiera decir todos los hombres sin excepción, sino todos los hombres sin distinción. Para poner un ejemplo, basta ver el contexto, hermano. Cuando uno va al capítulo 1, bueno, lo voy a resumir porque no vamos a tener tiempo para leerlo, pero cuando uno va al capítulo 2, versículo 1, ahí está hablando de las ancianas, de ahí en adelante, de las ancianas, de los ancianos, de los jóvenes, de los esclavos, de los siervos, de las mujeres, de los maridos, de las esposas, de las jóvenes, de los jóvenes. Está hablando de diferentes categorías de personas, tipos de personas sin distinción. Y es dentro de ese contexto por cierto, el apóstol Pablo está dando recomendaciones desde la ortopraxis, o sea, practicar la doctrina cristiana, cómo deben practicar, cómo deben vivir sabiamente, etcétera, etcétera. Y dentro de ese contexto dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado sobre todos los hombres. Es todos los hombres dentro del contexto de que son ancianas, mujeres, jóvenes, niños, esclavos, libres, etcétera, etcétera. Y más abajo, déjame ver si consigo el texto aquí, bueno, vamos a ver si lo puedo leer aquí completo rápidamente. Fíjate, pero tú hablas... Ajá. ¿Qué tú quieres leer, Tito 1? Tito capítulo 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, fíjate, ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, ahí está hablando de las ancianas, luego está hablando reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ahora están las jóvenes, maridos, hijos, se menciona allí, ser prudentes, castas, etcétera. Luego habla a los jóvenes masculinos, luego habla presentándote tú, o sea, Tito era uno de esos de la audiencia de Pablo también. Y en el versículo presentándote tú dice, ¿no? Y luego dice, ejemplo de buenas obras, y luego palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de nada malo que decir de vosotros. Vosotros, está hablando de toda esa gente anciana, jóvenes, etcétera. Exhorta a los siervos, ya está hablando de los esclavos, se suavizó por un asunto de eufemismo en la Biblia, pero dice esclavos, a que se sujeten a sus amos, a los amos, etcétera. Entonces, el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, perdón, para que en todo adornen la doctrina. Fíjate, está hablando de adornar la doctrina, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque, y fíjate, lo limita, nuestro Salvador. ¿Salvador de quién? De nosotros. Se incluye Pablo y las jóvenes, las ancianas, los esclavos, los amos. Perdón. Perdón, es que ya el catarro me está afectando, ¿no? Eso significa ya que tenemos que ir cerrando. Entonces, para adelante. Así estoy yo también, pero no dejamos de darle duro. El asunto es, el aspecto es que está hablando en un contexto de distintos tipos, perdón, de personas para que decoraran o adornaran la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y es dentro de ese contexto que en el 11 va a decir, porque, fíjate, está conectado con todo lo anterior. Nadie va a empezar a decir porque sin que haya un propósito anterior, sin que haya algo atrás, un antecedente. El antecedente es todo lo que se dijo anteriormente. Dice, porque, o sea, la pregunta es, alguien pudiera levantarse y decir, pero ¿por qué tenemos que practicar la doctrina en este sentido, los ancianos hacer esto, las mujeres esto, los jóvenes esto y todo esto, y adornar la doctrina de Cristo? ¿Por qué? Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, o sea, demuestran que ustedes son salvos en las distintas posiciones que ellos tengan o condiciones como hombre o mujer o jóvenes o ancianos. Y eso es lo que está diciendo. Y luego dice, enseñándonos, fíjate, está limitándolo. Está limitando la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a quién, a nosotros, esos todos hombres, dentro del contexto que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre. Es como que no me digas que tienes fe, sino demuéstrame con tus obras que esa fe obra.
Claro, porque aquí está la ortopraxis. Recuerda que la teología tiene tres metas, que es la ortodoxia, que es la doctrina, ortopatía, que es los sentimientos y emociones, cómo me afecta, cómo respondo a ella, y por supuesto el final es la ortopraxis. Tenemos que practicar para que no se queden meras palabras. Eso es lo que está diciendo el apóstol, mera teología o conceptual o algo intelectual, pero nada de práctica. Entonces eso es lo que él está tocando aquí como para adornar la doctrina, y dice que luego va a decir versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Fíjate, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo está limitando a esa audiencia. Dice versículo 14, ahora va a hablar de la expiación, para eso vamos a ir cerrando, y por eso me parece que este versículo es interesante, porque uno ve que la gente cita Tito 2:11, Tito 2:11, Tito, pero no le hacen exégesis. Dice, quien se dio a sí mismo, ahí tuvo la oportunidad de decir por todos los hombres, pero no, dice por nosotros. Y dice, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, de toda, no de algunas, de toda iniquidad, y purificar para a su pueblo. Sí, y purificar, fíjate, la santificación también viene de Dios. Hay una parte que nosotros hacemos, pero en esta ocasión Pablo está hablando de Dios como el agente purificador, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, que es el efecto de la obra de gracia que ha ocurrido en nosotros, y que por eso se está dando esta advertencia, este consejo a esta audiencia. Y por supuesto es una carta pastoral escrita a Tito para que aconseje así a las jóvenes, a los ancianos, a todo este tipo de personas que está aquí. Aquí se trata, todos los hombres, se trata de todo tipo de personas sin distinción dentro de este contexto, para los cuales la expiación ocurrió, y que con la práctica de la doctrina de la ortodoxia podemos adornar la doctrina, y por eso él termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Entonces, este es un llamado a la ortopraxis. Nada está hablando de salvación, sino de cómo podemos practicar, entendiendo que Dios no hace distinción de personas, no importa que seas mujer, que seas anciana, que seas anciano, que todo esto. El punto es que Cristo murió para redimirnos. Efectivamente, fíjate que no dice murió para hacer posible la redención o para tratar de redimirnos o intentar redimirnos. Dice para redimirnos, punto, ahí lo deja. No sé si quieres agregar algo más, o vemos tal vez si hay alguna pregunta o algo por acá. Okay. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Ok, bueno, hay varios comentarios aquí y creo que había visto Sí. más de 50 y tantos comentarios. Bueno, aquí hay alguien que ha dicho Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, fíjate que el adjetivo posesivo, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, pero por supuesto que está hablando de los hombres. Es que Tito es una carta pastoral, y si es pastoral, obviamente que el mensaje que este pastor Tito iba a dar era a creyentes, entonces tenemos que entender el contexto. Ok, mi hermano, lo dejamos hasta aquí. Gracias por tu tiempo. Espero que esto les ayude, pero bueno, es muy importante trazar la palabra todos y la palabra mundo, y esto es lo que es la expiación limitada. Tenemos que admitir que la expiación es verdaderamente limitada para que haya verdadera redención, verdadera salvación, y para que verdaderamente la redención y la expiación sea admitida como un hecho sustitucionario. Cristo sustituye, Cristo propicia, Cristo reconcilia, Cristo redime efectivamente y con eficacia. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Pedro, por invitarme a dialogar contigo. Y aprovechamos para públicamente, hermano, yo pedirte perdón por el impasse que tuvimos en el pasado, y fíjate cómo vamos. Esto es una muestra de madurez, de que podemos lidiar los problemas y luego salir adelante y echar hacia adelante, porque a veces puede haber impasse en el camino, y estamos ahora adornando por medio del perdón la doctrina de la gracia a través de la ortopraxis. Y además decirles a toda la audiencia, a los hermanos que nos siguen, que estamos buscando, Pedro, ayuda financiera para que este ministerio siga adelante, porque en estos momentos no estoy empleado, no tengo permiso de trabajo, y no quiero violar las leyes de este país dañando mi conciencia, y quiero seguir haciendo este trabajo para que oremos y que Dios provea. He puesto en la descripción un link para aquellas personas que deseen colaborar y ofrendar para este ministerio, y sigamos adelante con la educación cristiana. Gracias, Pedro, por la palabra. Claro que sí, mi hermano, el trabajador es digno de su salario, y el que trabaja para el Evangelio, que viva el Evangelio. Además, usted se lo merece, usted es una persona que el Señor lo usa mucho y es muy sabio, y para mí, de verdad, realmente, de igual manera como usted, ahora en público que estamos aquí, de verdad pedirle perdón también. Sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Y que de alguna manera malinterpretamos las cosas, y esto de las redes sociales se da mucho para eso, pero vamos aprendiendo, el santo que se santifique más. Y esa es la idea, ¿verdad? De poder defender lo que creemos, ¿verdad?
con mucha sabiduría, amor y paciencia, y estar dispuestos a estar presentes siempre para eso. Pero entender también de que también lo que defendemos no tiene que ver con la persona, sino con las ideas, y para eso se presta mucho este tipo de redes sociales. Pero lejos de ahí, de verdad, te agradezco mucho, mi hermano, que me hayas aceptado la invitación. Lo quiero mucho en el amor de Cristo. De verdad que he aprendido mucho con usted y sigo aprendiendo. Y está muy bien. Voy a promocionar también el hecho de que pueda ser financiado, que usted pueda levantar por medio de estos medios, porque al final eso es lo que necesitamos, gente que se paren en la brecha y digan, aquí estoy. Y entiendo que muchas veces por cuestiones económicas el evangelio deja de ser predicado, aunque no necesariamente, pero sí influye mucho en lo que se trata, y más aquí en los Estados Unidos, donde sí hay que hacer mucho, y muchas veces como cuando está imposibilitado por cuestiones legales y lo que sea. Pero sí, lo apoyamos y lo voy a apoyar en oración, y bueno, ahí vamos viendo qué es lo que hacemos, y no nos alejemos, sigamos para adelante. Amén. Ha sido para mí un gran placer dialogar contigo, Pedro, y también poder ver la participación activa de la gente en el chat. Lamentablemente no tenemos tiempo para ir a través de todos los comentarios que han dicho, pero vi por ahí a Arnold Portillo y a otras personas que están conectados allí. Pero muchas gracias, y recuerden el tema, si hay una sola palabra o una frase o corta que resuma nuestro diálogo el día de hoy, es que Cristo murió para proveer para nosotros verdadera expiación. Cristo logró verdadera expiación y verdadera redención. Sí. Y algo sería bueno, hermano, y es el aclarar, y quizás a lo mejor en otro en vivo podemos hacer, porque mucha gente piensa que la expiación limitada se trata de que Dios escoge a gente para ir al cielo y a otras para ir al infierno. Entonces esta gente está rostizada desde que nacieron y no tienen elección, no pueden hacer más nada, sino que nacer para morir de esa manera. Entonces, bueno, sería bueno también un poco más adelante poder profundizar eso. Bueno, mira, hablando de eso, mira, Arnold Portillo, que es un oponente acérrimo de la teología reformada, ha aportado una ofrenda de $5 que, aunque ustedes crean que no ayuda, sí ayuda, porque si 10 personas ayudan con esto, tengo por lo menos para la gasolina y poder moverme. Eso ayuda muchísimo, y te doy gracias, Arnold Portillo, por tu generosidad. Y no se trata, hermano, porque a veces la gente piensa tener una gran cantidad de dinero para dar, pero no se requiere eso. O sea, da de lo poco que tiene y Dios bendice esa generosidad. Bueno, y no pedimos porque queremos. Yo tuve 5 años trabajando muy bien aquí en los Estados Unidos como maestro de inglés y español, y hice siempre videos y seguía enseñando sin pedir y acudir a este medio. Nunca lo he hecho, porque los que me conocen saben que es así. Pero lamentablemente estamos en una condición, tengo 3 niños y tengo que salir adelante de alguna manera y seguir predicando. Entonces, muchas gracias, Arnold, y muchas gracias a aquellas personas que puedan participar. Y gracias, Pedro, nuevamente. Les digo adiós, bendiciones, y gracias por este momento tan ameno. Espero que puedan entender la expiación limitada que habíamos planeado para media hora, y ya tenemos casi 2 horas en esto, hermano. Hasta luego.